Audio Jungle. Bienvenidos a mi programa Infórmate con Diana. Hoy les estaré hablando sobre un tema muy importante para la contaduría, el estatuto tributario. Pero no de todo el estatuto tributario, sino de algunos artículos que son muy importantes y que se deben de tener en cuenta. El artículo 600. El artículo 600 nos habla sobre el periodo gravable de las ventas. Y se estarán preguntando cuál es el periodo gravable de las ventas o cuáles son. Son bimestral y cuatrimestral. Las personas naturales y jurídicas que a 31 de diciembre del año gravable anterior superan las 92.000 VT les toca declarar bimestralmente, así como los establecidos en el artículo 477 y 481 del Estatuto Tributario. Ahora, las personas que declaran cuatrimestralmente, ¿cómo sé yo que debo declarar cuatrimestralmente? Bueno, las personas naturales y jurídicas que a 31 de diciembre del año gravable anterior no superan las 92.000 VT, le toca declarar cuatrimestralmente. ¿Cuáles son esos periodos bimestral y cuatrimestral? Bueno, los periodos bimestrales son de enero a febrero, de marzo a abril, de mayo a junio, de julio a agosto, de septiembre a octubre y de noviembre a diciembre. Y los periodos cuatrimestrales son de enero a abril, de mayo a agosto, de septiembre a diciembre. En el caso de la liquidación o terminación de actividades durante el ejercicio, el periodo gravable se contará desde la iniciación de las actividades, como lo señala el artículo 595 del Estatuto Tributario. Cuando se inicien actividades durante el ejercicio, el periodo gravable será comprendido entre la fecha de iniciación y la fecha de finalización del respectivo periodo, de acuerdo al numeral primero del mismo artículo que les estoy hablando. En el caso de que el contribuyente de un año a otro cambie de periodo gravable, este deberá informar a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales con el artículo 601 del Estatuto Tributario. ¿Quiénes deben presentar declaración de impuestos sobre las ventas? Bueno, como lo venía diciendo en el artículo 600, las personas naturales y jurídicas que cumplan los criterios para hacerse responsable de presentar esta declaración, que cumplan los criterios establecidos por el Gobierno Nacional. Esos deben presentar declaración de impuestos sobre las ventas. ¿Quiénes no deben presentar declaración de impuestos sobre las ventas? Pues las personas pertenecientes al régimen simplificado, así como las personas responsables del régimen común en los periodos en los cuales no hayan efectuado actividades sometidas al impuesto, ni operaciones que den lugar al impuesto descontable o deducciones, como lo establecen los artículos 484 y 486 del Estatuto Tributario. Seguimos con el artículo 602 del Estatuto Tributario, que nos habla sobre el contenido de la declaración bimestral de las ventas. ¿Qué debe contener esta declaración? Debe contener un formulario que para efecto señale la Dirección Nacional de Impuestos debidamente diligenciada, la firma necesaria para la información necesaria para la identificación y ubicación de responsable, la discriminación de los factores necesarios para determinar las bases gravables del impuesto sobre las ventas, la liquidación previa al impuesto sobre las ventas, incluidas las sanciones cuando fuere necesaria, la firma del obligado al cumplimiento del deber formal a declarar y la firma del revisor fiscal cuando se trate de un agente retenedor obligado a llevar libros de contabilidad, y que de conformidad con lo establecido en el Código de Comercio establezca que está obligado a tener revisor fiscal. Los demás responsables y agentes retenedores obligados a llevar libros de contabilidad deberán presentar la declaración de impuestos sobre las ventas o la declaración mensual de retención en la fuente, según sea el caso, firmada por un contador que esté vinculado o no a la empresa, cuando el patrimonio a 31 de diciembre del año gravable anterior no supere las 100.000 VTs. Esta declaración debe ir firmada por el contador y debe tener los datos del contador y la matrícula, el artículo 603 del Estatuto Tributario.
Este nos habla sobre la obligación de declarar y pagar el impuesto sobre las ventas retenido. El valor de impuestos sobre las ventas retenido deberá declararse y pagarse dentro del plazo señalado por el Gobierno Nacional, utilizando para tal efecto el mismo formulario que prescribe la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales para declarar las retenciones en la fuente de los impuestos de renta y timbre. ¿Qué quiere decir impuestos sobre las ventas retenidos? Que es el recaudo anticipado del impuesto a las ventas. Es un mecanismo de recaudo anticipado. Esto es impuestos sobre las ventas retenido. Artículo 604 del Estatuto Tributario. De aquí se habla de la retención en la fuente. En el artículo 604 se habla sobre el periodo fiscal. El periodo fiscal de la retención en la fuente será mensual. En el caso de liquidación o terminación de actividades del periodo fiscal, se contará desde su fecha de iniciación hasta la fecha que señale en el artículo 595 del Estatuto Tributario. Cuando se inicien actividades durante el mes, el periodo gravable será el comprendido entre la fecha de iniciación y la fecha de finalización del mismo periodo o del respectivo periodo. Esto es el periodo fiscal que trata el artículo 604 del Estatuto. El artículo 605 del Estatuto Tributario nos habla que a partir del mes de enero de 1988, inclusive los agentes de retención en la fuente deberán presentar por cada mes una declaración de retención en la fuente que de conformidad con las normas vigentes debieron efectuarse durante el respectivo mes, la cual se presentará en el formulario que para efecto señale la Dirección General de Impuestos Nacionales. Esto quiere decir que la declaración de retención en la fuente deberá presentarse mensualmente. Por cada mes debe presentar una declaración de retención en la fuente. Es importante tenerlo claro, lo establece el artículo 605 del Estatuto. Artículo 606 del Estatuto Tributario. Este nos habla sobre el contenido de la declaración de retención. ¿Qué debe contener esa declaración? Debe contener el formulario debidamente diligenciado, la información necesaria para la identificación y ubicación del agente retenedor, la discriminación de los valores que debieron retenerse por diferentes conceptos sometidos a la retención en la fuente mensual y el pago de las respectivas sanciones si así o fuese el caso, la firma del agente retenedor o de quien cumpla el deber formal a declarar. Cuando el declarante sea de la nación, de la comisaría, de municipios, distritos especiales, este podrá ser firmado por el pagador respectivo o por quien haga sus veces. La firma de revisor fiscal también debe ir cuando se trate de un agente retenedor obligado a llevar libros de contabilidad, además que establezca el Código de Comercio y demás normas que deba de tener revisor fiscal. Artículo 607 del Estatuto Tributario. Este artículo fue derogado mediante el artículo 140 de la Ley 6 de 1992, pero igual está en vigencia. ¿Qué contiene este artículo? Este artículo nos habla sobre el contenido de la declaración anual de activos. ¿Qué quiere decir esto? Que a partir del año gravable 2015, los contribuyentes del impuesto sobre las rentas y complementarios sujetos a este impuesto respecto a sus ingresos de fuente nacional y extranjera y su patrimonio poseído dentro y fuera del país y que tengan activos en el exterior deberán presentar la declaración anual de activos. Ojo, deberán presentar la declaración anual de activos. ¿Qué contiene esta declaración anual de activos? Contiene el formulario que para efecto ordene la UAE, Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, debidamente diligenciado, la información necesaria para la identificación del contribuyente, la discriminación del valor patrimonial, la jurisdicción donde estén localizados, la naturaleza y el tipo de todos los activos poseídos a 1 de enero de cada año, cuyo valor patrimonial no supere las 3.580 UF. Artículos 608, 609 y 610 del Estatuto Tributario fueron derogados mediante el artículo 140 de la Ley 6 de 1992. Esta ley derogó todos esos artículos, incluyendo el artículo 607, pero que aún sigue en vigencia. El artículo 611 del Estatuto Tributario nos habla que una misma declaración puede contener 2 o más actos o documentos sometidos al impuesto
siempre y cuando los que intervengan en ella sean las mismas partes. Este ha sido mi valioso aporte por hoy. Nos vemos en una próxima edición Infórmate con Diana.